Sin más que decir, por favor, abre tu Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, las precauciones que debemos considerar. Durante algunos domingos he compartido con ustedes el tema Ten cuidado, sería la serie Ten cuidado. Y al considerar el texto en el día de hoy, en 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 7, estamos considerando el hecho importante de las precauciones que debemos, todo creyente, considerar. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 7. El tema de hoy es temático, no es una predicación expositiva de un texto, pero vamos a considerar las precauciones que debemos considerar. 2 Timoteo capítulo 2, verso 7, si abres tu Biblia, dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. ¿En qué? En todo. Mira qué interesante. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y en esta hora quiero implorar tu gracia y tu bendición. Dame, Señor, sabiduría al comunicar tu palabra y también oídos atentos a escuchar el consejo de ella. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Durante esta breve serie hemos hablado dos temas anteriores. En primer lugar, que la presunción siempre es antes de la caída. Decir, eso no me va a ocurrir, eso no me va a pasar, no importa los años que usted lleva en el Evangelio y cuánto usted sabe. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vimos la historia de la nación de Israel en 1 Corintios capítulo 10. 5 privilegios, 5 pecados y una gran enseñanza para nosotros. Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque es muy fácil condenar a los demás, enjuiciar a los demás. De hecho, nosotros lo vivimos cada vez que nuestra selección juega un partido de fútbol o de soccer. Siempre decimos, ¿y por qué no la tiró allá? ¿Y por qué el director técnico no puso a tal persona? Una cosa es ser espectador y otra muy diferente es estar en el juego, en la cancha. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. El segundo tema fue los peligros en el camino del cristiano. Porque hay peligros, los cuales nosotros debemos cuidar y evitar. ¿Por qué? Porque la mentira, el engaño y la tentación son muy sutiles, porque dentro de nosotros tenemos un corazón que es engañoso y también perverso. Hoy vamos a considerar las precauciones que debemos considerar en nuestra carrera de la vida cristiana. La carrera de la vida cristiana no solamente es el vivir en el cristianismo, la carrera también tiene que ver con la oportunidad que el Señor te da a ti y a mí de poder servirle en esta tierra. Dios nos da, Dios nos da nuevamente la oportunidad para decidir en qué vamos a invertir nuestra vida. Dios nos da esa oportunidad, ya que todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Amén. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Todos tenemos los mismos 365 días. Pero bien sabemos que el Eclesiastés en el capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Y muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo. No sé cómo estás viviendo hasta ahora tu tiempo. No sé si has trazado alguna meta para tu vida, pero no me refiero solamente económica, porque es importante y debemos hacerlo. Pero, ¿qué has trazado en tu vida? ¿Qué meta es para tu vida espiritual? No sé si has logrado vivir con propósito durante este año. No me refiero a lograr solamente tus metas seculares,
Que es importante porque todo lo que hacemos lo debemos hacer ¿para quién? Para la gloria de Dios. Pero ¿estoy siendo responsable con el reino de Dios? ¿Es mi meta así? Chuck Swindoll, me gusta, él tiene una analogía y él dice lo siguiente. Chuck Swindoll comenta y él dice que la vida es como una moneda. Y la verdad que sí. Es como una moneda porque una moneda que yo tengo en mis manos la puedo usar como yo quiera. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Así también tu vida. Tú decides con tu vida lo que vas a hacer. Pero no puedes decir voy a volver a repetir mi vida. Si tú observas conmigo lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, ahí en el capítulo 2, verso 7, Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo acá es, presta atención, percibe, comprende. Comprende que las últimas recomendaciones de vida, de hecho, si tú miras el capítulo 2, los primeros versículos, versos 1 al 6, Pablo le va a presentar a Timoteo 3 ilustraciones de cómo debe tomar ejemplo para invertir su vida. Un labrador, un atleta y un soldado. Un labrador aprende paciencia, un atleta aprende disciplina, un soldado aprende obediencia. Y Pablo le dice, considera lo que digo, analiza, presta atención. No solo es suficiente saber las cosas. Les contaba la vez pasada que este hermano me decía lo siguiente en mi país. Yo sé que mi buque se está hundiendo. Sé lo que tengo que hacer, pero la verdad es que no quiero hacerlo. Considera lo que digo y ahora agrega. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:7. ¿Qué agrega? ¿Qué dice? No, que después de eso. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Y aquí hay algo importante. Esta es obra de Dios, de darnos el discernimiento, la capacidad de poder captar las cosas, la sagacidad que necesitamos o la comprensión que necesitamos. Y esto no tiene que ver con capacidad intelectual, porque usted puede ser muy inteligente y no ser capaz de poder entender ni discernir, porque esta es obra de ¿quién? ¿Qué dice aquí? Y el Señor te dé entendimiento ¿en qué? En todo. Esta obra es obra de Dios y va a depender, escúcheme bien, de mi real comunión con Dios. Porque intelectualmente podemos algunos, yo no me incluyo, pero ser mejores que otros intelectualmente, con más luces, con más capacidad de retención de información, etc. Pero aquí es el Señor que te dé ¿qué cosa? La capacidad de poder valorar y ver las cosas. Hoy vamos a considerar 4 precauciones que debemos mantener para mantenernos en forma en la carrera, para mantenernos en firmeza, sin errar en la carrera, en la vida cristiana. Pues vamos a considerar 4 precauciones para tener presentes. ¿Cuáles son estas 4 precauciones que hoy vamos a considerar? La primera de ellas, la primera consideración en tu carrera, en tu maratón de la vida cristiana, y que el Señor te dé también ¿qué cosa? Entendimiento, para que la puedas tomar como parte de convicción en tu vida. Y la primera consideración, la primera precaución tiene que ver es que, en primer lugar, que voy a conocer cada día más de ¿quién? De Cristo. Voy a tomar la firme determinación de conocer cada día más a Cristo Jesús. Usted sabe la dramática conversión de Saulo de Tarso. Dios lo humilló, Dios lo confrontó, pero inmediatamente su vida cambió. Y desde ese momento él le dijo a su Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y durante toda la trayectoria de su vida se dedicó Pablo a conocerlo cada día más y mejor. No solamente lo conoce como su Salvador personal, porque eso es una parte en la vida, en la conversión. Cuando Dios obra en nosotros esa regeneración y reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero desde ese punto en adelante debe haber una progresión en mi comunión con Cristo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versos 10. Mira él como resume
la proposición de su vida. Dice Pablo, verso 10, primera de Filipenses capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y mira, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él se identifica plenamente con su Señor. Pablo, desde el momento grandioso de su encuentro personal con Cristo, que cambió el destino de su alma, comenzó un caminar con Cristo que fue constante a través de sus años, y cada vez con esa motivación de conocerle cada día más y qué, y mejor. ¿Quién más que el apóstol Pablo conocía al Señor? Durante 3 años el Señor se manifestó a Pablo personalmente, revelándole, armonizando Antiguo y Nuevo Testamento. Es por eso que Pablo dice que el Señor se le apareció a él como un abortivo, que él es un apóstol y es un abortivo fuera de tiempo. Es decir, que no debería haber alcanzado en esa última colada. Pero el Señor le dio ¿qué cosa? Esa oportunidad. Este conocer no fue algo intelectual, sino de una experiencia personal con Cristo. No es que le conocemos o necesitamos conocerle como Salvador. Pablo ya lo conoce. ¿Qué necesita él? Tener comunión diaria con su Señor. De hecho, el término participación es la palabra koinonía, que significa tener cosas en común. Y esto no se logra por la información. Esto se logra por una relación personal con Cristo. ¿Estás conociendo a Cristo cada día más y mejor cada día? ¿Cómo lo estás conociendo? ¿Por qué nos llamamos cristianos y no dedicamos por lo menos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos a estar a solas con nuestro Señor? Es por eso que nuestras vidas no cambian, porque todo lo que nosotros conocemos acerca de Cristo está aquí. Solo es intelectual y racional. No hay esa comunión. Pablo escribió a los hermanos de Corinto. Observa lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Mira 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Dice Pablo, pues me propuse, esta es una firme resolución, no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quería saber Pablo? ¿Cuál es la propuesta de su vida? ¿Qué es el deseo de su vida? Conocerle, pues me propuse una resolución firme, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Corinto era un pueblo de mucha filosofía griega, de mucha información, de mucha sapiencia. Al igual que Atenas, pueblos pensantes que les gustaba el pensamiento, el conocimiento. Pero Pablo dice, es importante, pero yo lo pongo ¿qué? A un lado. ¿Por qué razón? Porque voy a conocer cada día más acerca de quién, de Cristo. Y si no tenemos este conocimiento, fracasamos en nuestras vidas. El profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6 le dijo a la nación de Israel, ustedes fallaron. ¿Fallaron en qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, pero no conocimiento teórico, sino creer a todo lo que Dios había dicho. Creer a las enseñanzas. En Proverbios capítulo 11, verso 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Sin ese conocimiento íntimo del Señor, no sabemos a dónde van. Es por eso que tú vas a ver a creyentes como una rueda suelta, dando vueltas por todos los lugares, queriendo hacer algo para Dios, queriendo servirle, sin entender que el ministerio no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces, como ruedas sueltas queremos hacer esto y aquello, quiero hacer tal cosa y tantos proyectos más que no son malos, pero a veces nos equivocamos en esencia. No hay intimidad y conocimiento del Señor. De hecho, en Juan capítulo 15, verso 5, Jesús dijo así, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso me encanta Romanos capítulo 14, verso 8. Pablo resume su vida así. Romanos capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, ¿qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Todos juntos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, presta atención. En un solo versículo, ¿cuántas veces aparece la palabra Señor?
3 veces. ¿Qué te enseña eso? ¿Qué te enseña eso? Que a veces nuestra comunión con el Señor es muy romántica, pero aquí es real. Aquí es a fin de conocer y sujetarnos. Si yo llamo a alguien Señor es porque yo me estoy sujetando ¿a qué? A su señorío. Es por eso que Jesús dice, no me llames Señor si no estás dispuesto a hacer lo que yo pido, a fin de conocerle. Primera precaución importante, voy a conocer cada día más de Cristo. Amén, conmigo, voy a conocer cada día más de Cristo. Mírenlo en su bosquejo, en su apunte, ahí está. Voy a conocer cada día más de Cristo. En segundo lugar, pero antes de ir al segundo lugar, se le preguntó un día, una entrevista le hicieron a un comentarista llamado William Barclay, un hombre eminente dentro del círculo evangélico, citado de referencia. Él escribió 16 volúmenes acerca del Nuevo Testamento. Se cree que William Barclay es el hombre que más conoce el idioma griego cercano a nosotros en su contexto histórico. Y un día entrevistaron por la televisión o un programa de media, le preguntaron, señor William Barclay, si usted volviese a vivir, ¿a qué dedicaría su vida? Él dijo, yo he viajado, he conocido, he estado en gran parte del mundo, pero si yo tuviese que volver a comenzar, haría una sola cosa. Y dijo así, conocerle más, amarle más, servirle mejor, hablando acerca de Cristo. Y ese es el lema en los 16 volúmenes del comentario de William Barclay. Conocerle más, amarle más, servirle mejor. ¿Qué de usted? Primera con precaución importante o determinación es, voy a conocer cada día más de quién, de Cristo. Pero, ¿cuál es la segunda precaución o consideración? Al mirar Efesios capítulo 5, verso 15, Pablo va a decir, mirad pues con diligencia cómo andáis o cómo andéis. Ahora, voy a cuidar mi caminar. No simplemente voy a conocer cada día más de Cristo, sino que también voy a tener la precaución de mirarme, de observar cómo estoy conduciendo mi vida. Efesios capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora es interesante, mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 15. Comienza Pablo con un comando, con un mandato. ¿Cuál es el mandato? Mirad, ahí está la raíz, la clave. Mirad cómo lo deben hacer, con diligencia. No es la diligencia, sino el mirar con diligencia. Este es un mandato que debe ser practicado en una forma continua en la vida de todo creyente. Y tiene que ver con prestar atención a tu vida y lo que está alrededor. Mirar incluye una atención profunda a nuestro estilo de vida, el ser cuidadosos, el estar atentos a cómo estamos conduciendo nuestra vida. Porque a cada día que viene las pequeñas licencias producen en el tiempo en nosotros grandes pecados. Una licencia acá, un permisito acá. A veces cuando se abre una pequeña puerta, ya después no la puedes cerrar. Y esa es la idea. Mira con diligencia, con atención, con prontitud. ¿Qué debe observar? ¿A qué debe estar atento? ¿A qué debe estar atento el creyente? Porque esto es para nosotros. ¿A qué? ¿Qué debe mirar? ¿Qué debe observar? Nuestro estilo de vida. ¿Cómo andáis? El término peripateo, el término andar, fue utilizado en primer lugar por los discípulos del pensador griego Sócrates. Sócrates, a diferencia de los rabinos, que un rabino se sentaba y los alumnos alrededor a aprender, eso se llama cátedra, sentarse en un sillón y dar una cátedra. Este sabio, Sócrates, sus alumnos iban detrás de él mientras él iba hablando y pensando y disertando. Y los discípulos iban
peripateo, paso a paso, detrás de Él, aprendiendo, siguiendo sus enseñanzas. De ahí que ese término guarda relación con un avanzar. Vas avanzando en conocimiento, paso a paso, y que va adquiriendo victoria en la vida. Y es el término más común que utiliza el apóstol Pablo para referirse al estilo de vida de los creyentes. Ahora, salga de usted mismo. Ni abducción ni desdoblamiento no es esa la idea. Porque salirse de uno mismo le llaman en psicología desdoblamiento. Mi idea es, sálgase de usted mismo y comience a observar su vida como creyente, sus valores, sus conversaciones, su forma de pensar. Porque a veces creemos que no pecamos porque no mentimos, no engañamos y no hacemos esas cosas. Pero también pecamos cuando no amamos, cuando no perdonamos, cuando no somos humildes, cuando no mostramos nuestro aprecio al pueblo de Dios. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Y Pablo dice, ¿cómo andas? Tiene que ver con la mentalidad del creyente. ¿Recuerdas que era un avanzar paso a paso? Y la idea es que hoy debe ser mejor que ayer en mi vida como creyente. Mi vida hoy debe ser mejor que ayer. Pero si vivo arrastrando con el mismo lastre de toda mi vida, significa que como creyente no estoy viviendo en victoria. Mira tu vida, ¿cómo andáis? Ahora, Pablo va a usar varias veces este término y es interesante que tiene que ver acá con una comparación, lo va a presentar Pablo, una comparación y una conducta. Porque dice, ¿qué debemos mirar? ¿Cómo andáis? Y ahora agrega una comparación. No debes andar como ¿quién? Como un necio. Cuando se enojaban nuestros padres, ¿qué nos decían? Necio, pero ese no es el sentido. Necio acá, y aquí vemos una comparación, la necedad no es solo una ausencia de conocimiento, sino de no tener la capacidad de discernir, de no tener la actitud o el comportamiento equivalente a mi relación con Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso vive como ¿quién? ¿Como quiere? Porque no hay Dios. Pero hay un necio peor, que es el creyente, que dice que Dios existe, pero vive como le da la gana. No como necios. Ahora, como necios tomamos decisiones. Como necios. Justamente si usted leyó el devocional de hoy, Salmo 32, dice que hay personas que no aprenden y que son como el caballo o como el burro, que les tienen que poner freno o retenerlos porque si no, no están a tu lado. Mira qué interesante. Proverbios capítulo 19, verso 3, observa lo que dice. En Proverbios 19, verso 3 dice, la insensatez del hombre, ¿qué hace? Tuerce su camino. Y como le fue mal, a alguien tiene que culpar. Y el necio culpará ¿a quién? A Dios. ¿No hiciste el milagro? ¿No me escuchaste? ¿No me liberaste? ¿No hiciste el cambio? Y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a cómo estamos conduciendo nuestras vidas. No nos dimos cuenta en qué momento perdimos un grado. Porque hoy un grado, un milímetro, no es nada. Pero en perspectiva, en el tiempo, puede tornarse en todo. Ahora, escúcheme bien. Cada decisión que usted toma hoy, no solo te afecta el ahora, sino el mañana. Porque si tu decisión es contra la voluntad de Dios, mañana tendrás más recursos para decir no. Y pasado mañana tendrás más la firmeza porque tu conciencia ya no va a comenzar a trabajar. Necio. No como necios, que agrega el texto, por el contrario. No simplemente la comparación, no como necios, sino ahora la conducta, sino como ¿quién? Sabio. ¿Qué es un sabio?
La sabiduría, a la luz de las Escrituras, no solamente usted la puede definir, Proverbios 1:6, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sabiduría tiene que ver con conocimiento aplicado al diario vivir. Es decir, saber vivir la vida cristiana como Dios nos enseña a vivirla. Pero es fácil justificarnos. Vivir en desobediencia, vivir en inmoralidad, vivir en pecado, es fácil. Esta serie tuvo como motivación el impacto que causó en mi vida la caída de este hermano predicador. Y mi punto es que ¿cómo es posible que a esa altura de enseñanza y de conocimiento se puede estar viviendo una vida de doble estándar? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde están las...? Ahora, no estamos hablando de conocimiento, porque ahí está el conocimiento. Pero no es parte de qué? Del diario vivir. No como necios, sino como sabios. Observa lo que Santiago dice acerca de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mira la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo demuestras entonces tu sabiduría? No simplemente con la comparación, no como necios, sino como sabios, sino en la conducta, en tu diario vivir. Es por eso que nuestro segundo punto es, voy a cuidar ¿qué cosa? Mi caminar. Primer punto es, voy a conocer cada día más de Cristo. Pero mi segunda premisa o segunda clave es, voy a cuidar mi caminar. Voy a cuidar mi caminar. Retrocede un poco en Efesios, mira conmigo el capítulo 4. Efesios capítulo 4, no creo que está en pantalla. Observa el verso 1, cómo Pablo va a utilizar el mismo término de andar. Dice Pablo, Efesios capítulo 4, en el versículo 1, lo siguiente. Yo pues preso en el Señor. Mira, nuevamente su vida gira en torno a ¿quién? A su Señor. Les exhorto, les ruego, y la palabra. Que andéis. ¿Cómo deben andar? Como es digno. Y es interesante que esta palabra digno pudiésemos extraerla a nosotros y decir eje. ¿Qué es un eje? Un eje es aquello que mantiene todo lo que está a su alrededor en un perfecto ¿qué? Balance. Podríamos decir que esta palabra agios significa balanza. Y usted sabe para qué sirve la balanza. No simplemente para medir cuánto pesas, sino en aquel tiempo se utilizaban oro, plata como intercambios monetarios y necesitaba mantener ¿qué cosa? Un balance. Y eso es, debemos andar como es digno en una forma equilibrada entre lo que nosotros somos en Cristo y lo que debemos hacer como cristianos. Es decir, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo debo conducirme? Como un hijo de Dios. Si yo vivo en la luz, ¿cómo debo andar? En luz lo tiene como es digno y agrega de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo está asegurando algo. Usted y yo fuimos llamados por el Señor. Si no fuiste llamado, no eres salvo. Creo que fue el miércoles pasado que explicaba dos conceptos sobre el llamamiento. Te animo a que los vuelvas a mirar. Hay un llamamiento que es general, que es para todos, que es a través de la creación y la conciencia, porque muchos son llamados, ¿y qué? Pocos los escogidos, y luego está el llamado eficaz, que es el llamado directamente al elegido para salvación, y siempre será con el Evangelio. Es por eso que siempre será efectivo, porque responderá ¿a qué cosa? Al llamado de Dios, y Pablo está asegurando, usted y yo somos hijos de Dios, somos llamados, ya tenemos una clave en nuestras vidas. Dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, soy un hijo de Dios. ¿Debo andar entonces? Como hijos de Dios. ¿Ves la importancia entonces de nuestro andar? Recordemos que el propósito de esta exhortación es que andéis, tu estilo de vida. Ahora obsérvese. ¿Recuerda que le dije que se tiene que sustraer de sí mismo? Y observe su andar. ¿Desde cuándo usted conoció al Señor? Piense, sígame en su mente. ¿Cuándo usted conoció a Cristo como su Salvador personal, como su Señor?
No me diga cuántos años, pero ¿cómo ha sido el proceso de evolución, de cambio en su vida? Si usted sigue siendo el mismo, hoy que hace 5, 10, 20, 30 años atrás, algo está mal. Algo está mal. Porque el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra la va a perfeccionar. ¿O es posible que me he acostumbrado a no crecer espiritualmente o de frentón? Estás convencido y conmovido, pero nunca ha habido en tu vida un real cambio, un real arrepentimiento. Y si hoy estás oyendo estas palabras es para que usted haga ¿qué cosa? Su propio análisis personal. Así que nos recuerda a vivir de manera sabia. Tercer lugar, y rápidamente. Hemos hablado sobre voy a conocer cada día más, ¿a quién? De Cristo. Voy a cuidar mi caminar. Al mirar 2 Timoteo 2:15, un texto interesante, vamos a considerar, voy a colaborar en la obra de Dios. Y voy a colaborar porque todos nosotros somos obreros. Voy a colaborar en la obra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y agrega que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Esto describe la actitud correcta hacia las cosas de Dios. Tiene que haber diligencia en nosotros. Tiene que haber prontitud. Tiene que haber la disposición. ¿La disposición de qué? De presentarnos a Dios como. ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? Aprobado. Por el contexto, había hombres que querían presumir de cosas. En la carta, segunda carta a Timoteo, es una fuerte confrontación a la falsa enseñanza. Y había algunos que querían enseñar solamente ¿por qué? Por ego, por yo, por carne. Por eso Santiago dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros, porque os van a acarrear mayor condenación. Y es que es un peligro. Imagínese que usted está interpretando mal las Escrituras y está enseñando a otros ¿qué? Un error. Un error. Ahora, es que para ti es una cosa, para mí otra cosa. No, la Biblia tiene una sola interpretación. Uno de nosotros dos está ¿qué? Equivocado. No puede haber dos ni tres. Porque Dios nos dejó un idioma, nos dejó una palabra y es claro, alguien está mal. Por eso Pablo le dice a Timoteo, preséntate a ti aprobado. ¿Como quién? Como un obrero, como un trabajador, con aquel que está sirviendo, con aquel que trabaja para algo o para alguien. Ahora, lo malo es que nuestra mentalidad del día de hoy, nuestra mentalidad muy progresiva, hacemos siempre lo que nos conviene y lo que queremos hacer. Somos muy pragmáticos. Y en este punto el pragmatismo, que no es malo como filosofía, pero el cristianismo sí es malo. Porque el pragmatismo es buscar, minimizar y maximizar mis capacidades y mis recursos. Y eso me lleva a hacer o no hacer lo que quiera o lo que no me gusta. Pero la vida cristiana, ¿qué? Yo a veces observo, no simplemente aquí, a través de los años de mi vida, hay que mover mesas, hay que hacer servicio, hay que lavar algo, hay que hacer algo, y la mayoría lo rehúye. Porque no estamos, ¿qué? Para eso. Yo me acuerdo cuando estábamos en Argentina, venían los camiones con los bloques de cemento. Y ya muchachos, decía, estábamos comiendo, decía el que estaba a cargo de mantenimiento, ya muchachos, necesito 20 voluntarios para descargar 2 camiones que vienen de bloque. Y a mí mi brazo me costaba levantarse, porque yo decía, no tengo el don de servicio. Y empezaban a contar, ya había unos que ojalá me esté viendo, porque de vez en cuando nos ve en nuestra predicación, no voy a dar su nombre, pero él era un resorte. Había una necesidad, ¡pa! Brazo automáticamente arriba. Y yo esperaba el 18, el 19, porque a veces nosotros solo queremos hacer lo que me conviene, lo que me gusta. Y no aprendo a ser, como dice el texto, ¿qué cosa? Un obrero, un trabajador, un siervo, que sirve a quien. Usted no sirve a Dios, sino sirve a quién. Al pueblo de Dios.
No, yo me quiero dedicar a servir al Señor porque quiero dedicarme a la enseñanza. Querido, primero de abajito. Primero discípulos y luego maestros. Y no aprendió la lección. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, queridos, como obreros en la obra del Señor, presta atención, no se me duerma todavía. Como obreros. Por lo general, cuando hacemos algo, la gente no lo va a reconocer. No lo va a reconocer. Yo me acuerdo hace años atrás hacía un food bank. Iba a buscar comida y traía comida y la traía a la iglesia. Y parecía un mercado gratis, ahí había. Pero cuando no lo traía la gente se molestaba. Y eso es lo que ocurre a veces. Que la gente se molesta. Y yo a veces observo. A veces tú ves la iglesia como lo que te tiene que dar. Cuando tú tienes que ver a la iglesia lo que yo puedo aportar. Nuestra mentalidad es ¿qué beneficio saco yo de la iglesia? Pero usted sabe que si usted va a un trabajo y si quiere aprovechar, sacar algún beneficio de su trabajo, ¿qué va a ocurrir con usted? Lo van a echar. Pero a veces, como somos tan ingratos, hacemos cosas para el Señor y nunca tenemos una respuesta, un feedback, una respuesta. Mira lo que te dice Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Si usted me agradece ahora, suena bien, anda lindo, pero me quitó parte de mi recompensa en el cielo. Usted debe ser agradecido con los demás. Pero cuando tú buscas hacer las cosas para oír como qué es lo que dicen, mala motivación. Por eso que Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo ¿a qué? No. Claudia me corrige, los chilenos dicen al jojo, al ojo. Porque como hablamos muy rápido nos suena jojo. Que no sirviendo ¿a quién? Al ojo. Porque a veces ¿qué? Si me ven, lo hago. Si no me ven, no lo hago. Recordemos que somos ¿qué? Obreros. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Cómo lo está haciendo? Volviendo a nuestro texto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y mire qué importante, y que usa bien la palabra de verdad, que la interpreta bien. Cuando yo voy a las Escrituras, te decía, hay dos cosas que tienes que ver. Independientemente de todas las técnicas, leyes, hermenéutica, todo lo que usted quiera ahí. Pero cuando usted va a las Escrituras, usted va con dos cosas. ¿Qué aprendo acerca de Dios? Y qué me dice, ¿qué aprendo acerca de mí? Nada más. Pero cuando yo voy así como un espejo, mira hermanito, Héctor, ¿te ves bien? El mensaje es para ti, ya estamos mal. ¿Lo tiene? Permíteme terminar, pero diciendo lo siguiente. En este punto, ¿voy a colaborar con la obra de Dios? Su respuesta debe ser como el profeta. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Y por último, voy a correr mi carrera, escúcheme bien, hasta el final. Voy a correr mi carrera hasta el final. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice lo siguiente. Por tanto nosotros también, abre tu Biblia ahí, no sé si tengo en pantalla, sí. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿dónde? Frente o delante de nosotros. El escritor nos va a llevar a una maratón. La carrera es una maratón. ¿Cuál es la diferencia entre una carrera y una maratón? ¿Cuál es la diferencia entre los 100 metros planos, 3.000 metros planos y una maratón? ¿Qué es la diferencia? Son kilómetros de distancia. Tu vida como creyente y tu servicio no es una carrera de 100 metros planos. Yo he visto a algunos comenzar tan bien, pero terminaron que antes de tiempo y tan mal. Usted y yo todavía estamos en la carrera. Amén. Estamos en esta carrera. La carrera es una maratón. El escritor nos dice que tenemos una nube de testigos, que es la gran galería del capítulo 11, que nos dice una sola cosa: sigue
firme adelante. Sigue adelante, voy a correr mi carrera hasta el final. Pero, ¿cómo debemos correr esa carrera? Mira la precaución que debemos tener. Tienes que correrla en primer lugar con discernimiento. Dice el texto, despojémonos ¿de qué? De todo peso. A veces nosotros, escúcheme bien, no nos damos cuenta, pero estamos corriendo con peso que es innecesario. Todos los científicos siempre siguen elaborando la bicicleta más efectiva y más que liviana. La ropa más aerodinámica posible. Las zapatillas lo más confortables, livianas posible, porque todo deportista sabe que si carga con peso, ¿qué? Es un lastre, es un problema, es un peso. Ahora, creo que acá, y es un mandato, el peso son cosas que posiblemente en esencia no son pecado. No lo son. Pero usted las está ¿qué? Llevando. Pueden ser vínculos familiares, posesiones materiales, comodidad, ignorancia, inmadurez, que bordaría el terreno de lo moral, falta de fe, presiones familiares, muchos compromisos, amistades, una forma errada de pensar, creer que no estamos preparados, no sé cuántas cosas pudiesen ser. Comenzaste bien, pero te enfocaste, como dice Santiago, erradamente. Voy a hacer mis negocios, voy a hacer mi inversión, esto me va a quitar tiempo. Y algunos priorizan sus negocios al congregarse. Y pierden de vista ¿qué cosa? Que reunirnos en torno a la palabra es un evento que no puede faltar. Usted no puede faltar a este evento. Usted puede faltar a todos los demás eventos, todos los demás, pero esto debe ser ¿qué? Prioridad en su vida. Si no lo es, así será su vida cristiana. Debe ser una prioridad en su vida. Por eso a mí me aterra cuando gente dice, no, yo ya no voy a llegar más a la iglesia y no se congregan en ningún lugar. Me aterra. Porque me demuestra una cosa, que nunca aprendieron nada. Que nunca adquirieron convicción. Ahora, ocurre que hay momentos en que pasa eso. Pero tarde o temprano, ¿qué? Volvemos, porque tenemos esa carga. Por eso, despojémonos de todo peso. Y usted sabe cuál es su peso que está corriendo y que está impidiendo que corra con libertad. Segundo, ¿de qué más? ¿Cómo debemos correr? Con discernimiento. Y del pecado que nos asedia. Fíjate que ahí está, al acecho. Es como que nos está esperando para hacernos caer. Y el pecado acá no es peso, sino es una trampa en la cual yo caigo. El pecado que nos asedia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. La victoria depende de no prestar atención, a estar atentos a esas cosas, de protegernos, poner límites. Eva cayó porque estaba en el lugar que no debía estar. Si estaba con Adán o no estaba con Adán, no sé, eso lo dejo a usted. Pero ella vio el fruto, lo codició y ¿qué más? Lo tomó, se expuso. ¿No puso qué? Límites. Porque el pecado le asedió. Dios le dijo a la nación de Israel, no tomes nada, porque yo he declarado anatema la ciudad de Jericó. ¿Y Cam qué hizo? Vio algo, lo codició y lo escondió. David vio a la mujer, la codició y la mandó a buscar. El pecado que nos asedia. Si usted sabe que es débil en un área, corte, tome decisiones radicales. Si usted tiene problemas con la pornografía, corte la internet. Corte radical. Porque de lo contrario no va a poder vencerla. Son decisiones drásticas. Por eso el Señor dijo, es mejor que entre sin qué. Sin una mano o sin un ojo. Son acciones, no va a venir el próximo domingo como un pirata. No. Son decisiones ¿qué? Radicales. Conozco a predicadores que cuando ellos llegan a un hotel, lo primero que ordenan es que le corten todo tipo de servicio de internet y que no permitan a nadie subir.
Porque ellos deciden tomar decisiones que son radicales, una vez. Pero cuando uno dice, no, voy a vencerlo con la mente, ¿ya qué? Ya está derrotado. El pecado que nos asedia. Observa la determinación. ¿Y corramos con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia tiene que ver con la determinación de ser constantes. Queridos, las emociones van a dictar para un lado, siempre. La emoción te va a decir no vayas, no lo hagas, no digas, no des. ¿Te has fijado cuando quiere dar una ofrenda? Y no, iba a dar esto, no es mucho, y ya no lo da. O iba a hacer esto, una atención a algo, y lo duda y lo piensa. Usted sabe que el vendedor, si usted no le vende ahí en ese momento, cuando usted le dice lo voy a pensar, él ya sabe qué cosa. Que ya no lo va. Entonces la constancia, la firmeza, la perseverancia, el saber cuidarnos, el saber tomar decisiones. Ahora, no puedes terminar la carrera cuando tú quieras. Termino con esto. Es Dios quien determina el final de la carrera, no usted. ¿Amén? Y creo que hay 3 razones por las cuales Dios termina cortar tu carrera. En primer lugar, por descalificación. Pecaste y Dios dijo, no te uso más. Pablo decía que él teme que no habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Y como tú y yo no lo sabes, debes cuidar tu vida. Pero es posible que yo hoy, Dios ha decidido, no te voy a usar nunca en esta posición. Puestos a un lado de la carrera por descalificación. Segundo lugar, por defunción. Porque ya no estás acá. Defunción. Pero en tercer lugar yo diría por despegue. No encontré otra palabra para la D, cuando el Señor venga y nos lleve de esta tierra. Mientras Dios no te descalifique, mientras no mueras o no seas transformado, no te despegues, tienes que seguir corriendo la carrera con gozo para la gloria del Señor. Ahora, 7 veces caerá el justo, más que volverá a levantarse. 7 veces. Pero ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Termino con pensando nuevamente en lo que el Señor Jesús, lo que Chuck Swindoll decía. La vida es como una moneda. Usted decide cómo la va a invertir. Y ese niño tenía un par de monedas en su mano. Y se fue a esos antiguos boliches o negocios donde los caramelos estaban en esos frascos de vidrio grandes. Detrás del mostrador estaba el dueño con su cotona blanca o su paño blanco, esperando la decisión del niño. Y el niño estaba ahí mirando, con su mano empuñada. Y él, el hombre del negocio, se molestó y le dijo, bueno, ¿vas a comprar o no vas a comprar? Y él le dijo, un momento, porque tengo que tomar una decisión muy importante. Solo tengo estas monedas y tengo que saber tomar la mejor decisión posible. Solo tienes una vida. Escúchame bien, solo una vida. Y usted decide si va a invertir en el reino o en el banco de los cielos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y la oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra. Te agradezco, Señor, y que este mensaje no caiga en oídos sin atención, sino que ayúdanos a reflexionar en nuestras vidas y que en todas nuestras áreas de vida cristiana tú nos ayudes a mejorar para tu gloria. Tomar estas precauciones de conocer cada día más a Cristo, de cuidar nuestro caminar, de ser obreros colaboradores en la obra y de correr la carrera con paciencia hasta el final. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.